Puedes reanudar, gracias. Ok, bueno, perfecto. Sí, déjame doblegar la marcha porque, como te digo, eh, soy un poco goloso. Aquí sí quisiera cubrir. Yo creo que sí lo vamos a conseguir porque la Sí, cosa cambia un poco. Bueno, déjame aquí suprimir la casa Conley. Otro de los proyectos ambiciosos y complejos, bien asociados a Taliesin, por supuesto, para esta pudiente familia de Riverside acá en Illinois. Pero déjame proseguir ah, y interior a casa Cunio. Ok, perdón, traspié acá, pero ah, ah, este es el proyecto en el cual precisamente Wright laboraba los jardines Midway, una especie de dancing eh, a la europea que algún emprendedor local decidió levantar acá. Uh, Lastimosamente, como sucedió con el edificio Larkin, otro de sus proyectos importantes acá, uh, este edificio fue demolido justamente porque realmente era sumamente interesante, complejo, a más no poder, un buen preludio de lo que será luego también ah, el Hotel Imperial. Son proyectos bastante asociados plásticamente, digamos. Pero bueno, noten que a pesar de esas alternativas compositivas, eh, Ray un poco como que retorna, muy probablemente inducido por el propio cliente, algo un poco más primario, más mozartiano, ¿no? Una simetría excesiva acá. Claro, todo eso pues un poco quedaba como destruido en los distintos elementos que constituirían el complejo en sí. Algunas imágenes de época y de lo que aquello representaba. Yo siempre insisto en el contraste entre los arcaicos y primitivos vehículos acá y las novedades del edificio. Bueno, esta era precisamente la obra en la que Ray laboraba cuando recibe aquella trágica llamada telefónica, que aquí es el teléfono para la época, en el año 1911, cuando le informan que había una tragedia en Taliesin. Uh, Algo extraño estaba ocurriendo en Ray. Aquella arquitectura agraciada de principios del siglo, representada en muchos de los ejemplos que acá hemos citado. Imaginen simplemente a la Casa Roy. Pues como que se diluye, entra una especie de curioso interludio. Su arquitectura como que se primitiviza, si así se pudiera afirmar, y incurre en unos exotismos muy sospechosos, que muchos interpretaron como el declive, el final de la obra del que había sido tan efectivo a finales del siglo XIX. Ocurre eso acá en este depósito del señor A.D. German en Spring Green en el año 1915. Esto no es más que un centro de acopio. Aquí, por cierto, fue donde nació Wright en este poblado. Y que cómo entender esto, cómo interpretarlo. Es esto que un templo maya había quedado tan impresionado por aquello que ya afirmaba, había observado en la exposición colombina de 1893. Eh, ¿Qué representa toda esta ornamentación? Bueno, no enteramente ajena a lo que había sido Midways, pero eh, uh, incorporada de una manera muy peculiar
al edificio. Bueno, ¿y esto qué es? Este es precisamente la Casa de las Tortugas en Uxmal, que a cualquiera se le podría antojar, es la referencia eh, más primaria del A.D. German. La misma composición. Bueno, para saber las tortugas, ya ustedes entenderán por qué, pues, estas tortugas acá, asociándolas, qué sé yo, al, a las actividades marítimas de acá, marítimas, sí, de Uxmal. Esto ha sido juzgado o catalogado, calificado como, como los años turbulentos de Ray. Pero vean ustedes lo que pasa. No abandona enteramente esa vitalidad compositiva que ya hemos venido advirtiendo, como sucede con la casa Bach en Chicago. Un edificio muy compacto, pero muy dinámico y explotando reiteradamente algunos de los temas predilectos recuerden por un instante la casa de Gale, aunque en estas circunstancias se trata de algo distinto. Pero hay como uh, un, una posición de incertidumbre o incierta, debo decir, acá por parte de Wright, cosa que, por supuesto, queda plenamente revelada en el caso del Hotel Imperial, que Wright desarrolla entre 1915 y 1919. La obra de Wright no solamente se ha divulgado, conocido, valorado, apreciado y admirada en Europa, también sucede en Japón. Inesperadamente, el emperador japonés contacta a Ray solicitándole un proyecto de un edificio de carácter occidental. Vean ustedes qué cosa tan curiosa, pero al mismo tiempo tuvieron cierto arraigo en la cultura japonesa. Para Ray esta fue una oportunidad maravillosa. Por supuesto que no dudó en aceptar. Desarrolló otros 3 o 4 proyectos más modestos acá en Japón, pero bueno, esto implicó que Ray prácticamente se radicó en Japón durante muchos años con unas ciertas estadías en California donde tiene chance de hacer otras cosas también. Pero bueno, esto es algo de extremada complejidad. Noten ustedes, como ya lo apuntaba, en el caso de los jardines Midway, ese retorno a la simetría, la claridad, o aunque la estética o el estilo del edificio no tenga nada que ver con eso, si se quiere, de corte o carácter mozartiano. Bueno, si ya les apuntaba que los jardines Midway eran sumamente complejos y elaborados, que se puede afirmar del Hotel Imperial, que fue lamentablemente demolido. Ya eso no tenía un enorme valor y ya no tenía mucho sentido el sostener o mantener ese edificio allí. En el año 1968, un fragmento de él, lo que era el vestíbulo principal, que solamente era utilizado, por cierto, por el emperador, fue desmantelado. Vean ustedes qué cosa tan curiosa. La forma como el edificio había sido concebido, estructuralmente armado o ensamblado o articulado, permitía un desensamble. ¿Qué fue lo que sucedió? Es bueno recordar que en el año 1923, casualmente cuando en California él estaba algo activo, hubo un terremoto horrible acá en Tokio, y uno de los pocos edificios que se mantuvieron en pie fue precisamente el Hotel Imperial, y que sirvió de albergue temporal durante esa situación de emergencia. Bueno, la historia del Hotel Imperial es mucho más compleja que eso,
pero con qué circunstancias, ese es un hecho notable. Hubo que esperar 8 años hasta que el vestíbulo desensamblado fuera reensamblado en un parque arquitectónico con unos 45 minutos Tokio, y que hoy, por supuesto, se puede visitar. Al ver esto, es difícil imaginar lo que el edificio entero era. Noten la complejidad en los ornamentos, en ese lenguaje tan particularmente haitiano. Ese es el Hotel Imperial. La casa Bock es otra de las obras de otro tenor, con otras características, pero que de todas maneras manifiesta una voluntad compositiva particular en Reich. El señor Bock era un escultor muy notable que acompañó a Wright en muchos de sus proyectos. Inclusive él tuvo una participación en el caso del Hotel Imperial. Observemos ahora prontamente de un grupo de 5 casas que él desarrolla. Aquí también hay algo interesante que explorar en California, en Los Ángeles y sus inmediaciones, comenzando por la casa Barnsdall, Aline Barnsdall, o conocida como Hollyhock también, que terminó siendo todo un complejo entre 1917 y 1920. Aquí no hay ninguna innovación estructural en particular, simplemente la recreación, tal como lo veíamos en los depósitos de A.D. German y su posible alusión a la casa de las tortugas allí. Esto es una salida, una alternativa, un exotismo que no termina de digerirse del todo. Bueno, este es el interior, aunque el interior revela algo totalmente distinto. En la casa Barnsdall, el recordado arquitecto austríaco muy cercano, muy amigo de Richard Neutra, a quien él luego se trajo, por supuesto, comienza a trabajar con Wright. Buena parte del proyecto, el diseño, sus detalles son obra de Schindler, por supuesto, quien a la postre quiso atribuirse, y esto lo llevó a unas confrontaciones o fricciones con el propio Wright y su propio hijo, Lloyd, no ya Frank, Lloyd Wright, quien lo acompañó no solamente en los proyectos californianos, sino también pasaba largas temporadas en Tokio como el principal asistente de su padre allá. Bueno, ahí hubo unas refriegas padre e hijo que valía la pena recordar en el proceso. Pero bueno, rápidamente, de igual modo sugiero que miren con atención estos proyectos que pueden representar interesantes funciones a los fines del trabajo que ustedes desarrollen acá. La Casa Millar es un proyecto de un antiguo cliente, para un antiguo cliente de Reich en Oak Park, conocida también con la miniatura, en este caso en Pasadena, California, en 1923. Reich por primera vez explora acá una técnica, un método o un sistema constructivo que él luego patentó y que se le conoce como los bloques textiles, que son muros de carga, simplemente bloques de concreto de una cierta dimensión y un cierto espesor, que como ustedes ven acá es 3/4 de pulgada acá, con un espacio interior separados y barras de acero en ambas direcciones, luego concreto vaciado acá.
lo que implica que a la postre pues se obtiene un muro de carga, pero con una cierta flexibilidad adecuado a las condiciones sismológicas de acá de California. Este es un esquema que él reiteradamente utilizó no solamente aquí en California, sino también más adelante en sus casas conocidas en su obra tardía. Ya veremos con las casas usonianas en ese caso. Este sistema resultó altamente efectivo, por supuesto. Y relativamente económica, aunque estas casas no son modestas, si se quiere. Noten que en algunos casos estamos hablando de muros sólidos, pero también componentes en los que los bloques están horadados, permitiendo, por supuesto, el paso de la luz o de iluminación bien particular. La casa Storer es la segunda de ellas, fueron construidas en este orden, por supuesto, que este es un bellísimo dibujo realizado por el propio Wright, por supuesto, de mayor envergadura, un edificio a una mayor escala todavía. Por cierto, recientemente restaurado el mismo sistema, bloques textiles, por su hijo Eric Wright, arquitecto, quien tuve el honor de conocer precisamente en una visita que hice aquí a la Casa Storer hace ya unos 40 años. De la Casa Storer pasa a la Casa Freeman, donde reitera el empleo de los bloques textiles. Por supuesto que los diseños particulares de los bloques son muy ricos, muy intensos, siempre consecuentes con ese lenguaje, ese verbo que ya hemos visto desplegado en otros de sus proyectos. Trátese de los jardines de mi huevo, por supuesto, de el Hotel Imperial en Tokio. Bueno, hay mucha tela que cortar en el caso de la casa de bloques textiles. De los 5 proyectos, el primero de ellos, que fue la casa Lynn Barton, no fue hecho según este sistema, pero estos 4 sí. Esta exploración culmina en la monumental Casa Ennis. Ya esto sí es algo como que se le escapa de las manos. Inclusive fue ampliada posteriormente. Un cliente medio locado de estos señores hollywoodenses, de lo más complicados. De hecho, bueno, me imagino que ustedes recordarán a Casa Ennis, porque ubicándose aquí en Los Ángeles, realmente en un sector conocido como los Felix, ha sido escenario de muchas producciones cinematográficas. Inclusive Blade Runner, que se supone se desarrolla en el siglo XXV. Se pregunta uno, ¿qué hay en estos edificios tan arcaicos, tan arraigados, tan asociados a esa arquitectura del pasado que poco pudiera tener que ver con esa visión que tanto nos había entusiasmado de Wright en sus inicios, con la arquitectura del futuro? Bueno, en cualquier caso, allí quedó esa obra. La Casa ha sufrido mucho en reiteradas ocasiones por terremotos y algunos defectos constructivos también, porque si bien el sistema de los bloques textiles resultó bastante eficiente, pues tampoco era perfecto. Y se ha invertido cualquier cantidad de cuantioso dinero en el rescate, recuperación, la preservación de la casa Ennis. Bueno, ahí quedan esas cuatro casas debido
al empleo de los bloques textiles y el potencial ahí expreso, vale la pena mirar con un poco más de atención a eso. Pero la obra de mayor magnitud aún, en la que se emplean los bloques textiles, es sin duda el Hotel Arizona Biltmore, que muy polémico, por cierto, porque es un proyecto que no fue otorgado a raíz en principio. Más bien, uno de sus antiguos asistentes en Oak Park, Albert Chase MacArthur, es que no tiene proyecto y se toma la libertad, puesto que posiblemente sintió o pensó que era de demasiada complejidad para él acometerlo por sí solo. Pide la asistencia de Wright, quien colabora con el proyecto, y es la primera oportunidad, este es un hecho resaltante y por demás interesante, en que Wright pone en pie en Arizona. Precisamente, y queda totalmente embelesado ante ese paisaje tan distinto a lo que era Wisconsin y esa zona del país, del paisaje desértico. Y justamente trabajando en colaboración con Albert Chase MacArthur para Hotel Biltmore, construye un campamento de trabajo o castillo que después daría origen a Taliesin West, a Taliesin Oeste. Además que es un detalle importante. La polémica en cuanto a la autoría de el, el Hotel Imperial, el Arizona Biltmore, Wright y Albert Chase MacArthur está ahí presente, muy candente, por supuesto. Aquellos adversarios de Wright niegan la participación de Wright. Yo creo que no es tan simple, creo que es más de lo que se ha dicho, aunque el arquitecto responsable, digamos, el récord del mismo es Albert Chase MacArthur. Sí, sabemos a ciencia cierta que hubo algunas desviaciones respecto a lo que canónicamente era el sistema de los bloques textiles acá, que pueden sí justificar ese deslinde entre MacArthur y Wright. Aunque de hecho recientemente y luego de algunas reformas o trabajos que se han hecho aquí en el Biltmore, se ha encontrado gran cantidad de planos, detalles y de todo tipo en las bóvedas de Taliesin. Pero prosigamos acá, queda una polémica aún latente. Y en algunos casos, y ya aludiendo al mismo sistema de bloques textiles, pero simplificando o optimizando o refinando el sistema, vemos otros ejemplos en esta circunstancia un poco más cercano a lo que es la arquitectura moderna en sí, en su austeridad. La casa de su primo Richard Lloyd Jones en Tulsa, en Oklahoma. Este señor editor del importante rotativo Tulsa Tribune acá. Es un proyecto muy cristalino, puede ser estimado como una revisión de las casas californianas que ya hemos observado. Proyecto complejo. Una vez más, se trata, claro, ya no de una obra discreta, como algunas otras que hemos visto, puesto que ese es un bastante acaudalado, bastante generado, pero el uso extensivo del cristal en
en comunión con una estructura fabricada o ensamblada o concebida o realizada en base a los fundamentos del sistema de bloques textiles está allí presente. Bueno, llegamos así. Pero ahora las cosas han cambiado un poco. Estamos en los años 30. Por supuesto que la economía del país no es la más saludable. La recesión ha golpeado a la nación. Sin embargo, Wright ha conseguido sostener su actividad profesional de una manera bastante visible. Entre otras cosas porque Wright ha ideado, realmente no es idea, sino su corta esposa, bueno, no entremos en esas intimidades familiares, la creación de la Fundación Taliesin o la Taliesin Fellowship,